Nuestra filosofía se basa en superar las expectativas y brindar valor con ideas innovadoras, calidad, ética y un trabajo excepcional. Como ustedes saben, esta reforma ha generado mucho revuelo por el impacto que tiene en relación con las obligaciones para los patrones y es parte de lo que queremos abordar con ustedes el día de hoy. Esta reforma, debo decir además que a manera de introducción, pues obedece a la reciente reforma constitucional en diciembre del año pasado y con motivo de ello, pues se detona esta reforma en la aplicación de la ley. Seguramente habrán escuchado en el medio que esta reforma, pues, tiene gran parte de la misma versa respecto del funcionamiento y la organización del Infonavit, la incorporación de este arrendamiento social como una figura que será aplicable. Sin embargo, el día de hoy, el objetivo de este webinar es enfocarnos principalmente en las obligaciones y los impactos que puede tener para el patrón, particularmente en este tema que ha generado mucha polémica alrededor de los descuentos por pago de créditos Infonavit en el caso de ausencias e incapacidades. Entonces, por el perfil de nuestros clientes y la audiencia que usualmente tenemos, nos enfocaremos sobre todo en estas implicaciones, en las obligaciones de las empresas y los patrones en general. Debo decir además que pues nos sentimos muy orgullosos en la firma porque cada día nuestras distintas prácticas van creciendo y fortaleciéndose y la práctica de seguridad social es exactamente una de ellas. Este webinar es una muestra de ello. Entonces, pues con la finalidad de aprovechar el tiempo y sin más preámbulo, me permito ahora presentar a nuestros expositores el día de hoy. Nos acompañan el día de hoy Viviana Belauzarán, socia de cumplimiento y consultoría fiscal. Dentro de su práctica profesional es justamente el cumplimiento en materia de seguridad social de varios de nuestros clientes. Asimismo, nos acompaña el día de hoy Aleida Avilés, que es una abogada especialista en materia de seguridad social y pues compartirá con nosotros algunas de las experiencias y temas prácticos que veremos. Asimismo, nos acompaña el día de hoy Ronaldo Moya, nuestro socio de controversia y litigio fiscal, como parte de la práctica de controversia y litigio fiscal en la que también me encuentro, así como nuestro socio Norman Franco, socio de controversia y litigio fiscal. Entonces, por esta razón, pues el día de hoy queremos darle esta visión integral para analizar no solamente las implicaciones que puede tener en el ámbito de seguridad social esta reforma a la ley del Infonavit, sino además las implicaciones fiscales y el tema de la impugnación. Posiblemente muchos de ustedes ya se han adentrado en la reforma, en los temas centrales, en cómo está la discusión, y por esa razón en lo que nosotros nos queremos enfocar es en los aspectos prácticos, en esos temas de implementación que poco se han abordado y que generan varios impactos, como decíamos ahorita, en una visión integral, como lo hacemos en la firma. Y también hay muchas dudas alrededor de la impugnación, mucha controversia se ha generado alrededor de los plazos y les adelanto que están en plazo quienes estuvieran interesados en la posibilidad de impugnar y es parte de lo que resolveremos el día de hoy, así como un criterio que emitió el Infonavit que también ha despertado muchas dudas en la aplicación y en la posible impugnación. Entonces, a grandes rasgos, ese es el enfoque que le daremos el día de hoy a nuestro webinar y por esa razón, pues para aprovechar bien el tiempo, voy a ceder la palabra al primero de los expositores, no sin antes aclarar que como usualmente acostumbramos a hacerlo en nuestros webinars, la sección de preguntas y respuestas será al final del webinar. Ustedes pueden enviarnos sus preguntas a lo largo del webinar por escrito y pues la sección de preguntas y respuestas la haremos al final. Usualmente lo hacemos así para aprovechar de mejor manera el tiempo que tenemos. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a Leida, quien nos platicará, digamos, el inicio, hacer un repaso del contexto solamente para recordarlo y adentrarlos en los temas relevantes que queremos comentar el día de hoy con ustedes. Adelante, Aleida. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes para poder comentar todos estos cuestionamientos y dudas, porque han surgido muchas dudas a raíz de esta reforma. Y pues bueno, a manera introductoria, sin detenerme mucho en esta parte, porque pues finalmente ha sido una cuestión que nos ha traído con muchos cuestionamientos a partir de su publicación. Explicar brevemente cuál fue el alcance. Como parte de las obligaciones patronales
respecto de las obligaciones que tienen que hacer frente a los patrones. Estaban pues finalmente pues hacer el pago del 5% de aportaciones, y también la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pues prevé la obligación patronal de hacer los descuentos sobre los salarios de los empleados para hacer el pago y para contribuir a los abonos de los préstamos otorgados por dicho instituto hacia los trabajadores. El artículo 29, previo a esta reforma, preveía en su último párrafo que tratándose de esas aportaciones y de esos descuentos, pues se suspendía el descuento como tal, tratándose de ausentismos en términos de la ley de Seguro Social. Y justamente ese pequeño detalle, esa pequeña exclusión, tuvo un giro, tuvo un cambio importante, y es parte de lo que nos tiene en esta exposición, porque se hizo un cambio a esos supuestos de exclusión o esos escenarios de suspensión de efectuar esos descuentos y de hacer ese entero que establece la norma como obligación patronal. Y se modifica ese artículo 29 y se señala que al día de hoy esta obligación de realizar los descuentos no se va a suspender en tratándose de ausencias o incapacidades derivadas y previstas en la Ley de Seguro Social. Esto evidentemente pues trae un giro y un impacto importante, porque pues bueno, a reserva de que se detalle más adelante los detalles técnicos, la regla general era sobre un salario de vengado, pues yo hacía un descuento para poder hacer ese pago, y con la exclusión que tenía la ley en su momento, pues entendía que si no había salario, pues no había descuento. Actualmente, con la reforma, pues existan ausentismos, existan incapacidades por el Seguro Social, que implica que no se ven un salario por estas circunstancias. La norma nos señala que ya no se suspenden esos descuentos, se tienen que hacer esos descuentos para hacer el entero y pago íntegro de estos abonos que se tienen que cubrir un préstamo. Y como consecuencia de ello, hay un cambio también, se prevé un cambio también en la Ley Federal del Trabajo, donde se modifican ciertas reglas, ciertos topes en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan el alcance y el tipo de descuentos que se pueden hacer en materia laboral, porque pues bueno, las normas constitucionales y la Ley Federal del Trabajo prevén una protección 100% al salario de los trabajadores. De inicio, la regla general señala que pues, los descuentos al salario de los trabajadores está prohibido, y estos artículos 97 que prevé los alcances y los lineamientos para los descuentos, que sí están permitidos con ciertos parámetros en el caso de los salarios mínimos, se modifica la fracción tercera de este artículo 97, que regulaba justamente que sí se pueden hacer descuentos a los salarios mínimos para efecto de cubrir los abonos por los préstamos que otorga el Infonavit. Hay una modificación total, porque actualmente ya prevé esta norma que esos abonos se cubran para el tema de las rentas, del arrendamiento social, que ya se incorporó como una de los nuevos cambios que prevé el otorgamiento de préstamos por parte del Infonavit, no nada más para adquirir una vivienda o para poder construir o hacer una mejora, sino que eventualmente pues también vas a poder adquirir préstamos para poder hacer este arrendamiento, y ajustan la normatividad para que pues quede cubierta estas nuevas inclusiones que prevé la norma. El artículo 110 también señala de manera general la prohibición al descuento del salario de los trabajadores, y única y exclusivamente respecto a determinadas características, y para determinados fines sí se podrán contemplar estos descuentos con ciertos topes y con ciertos rangos que prevé la norma. Entonces, se ajustan ambos artículos para prever incorporar el alcance de los pagos y los abonos que se pueden hacer para el Infonavit, incluyendo el tema del arrendamiento social. Y en ambos casos se elimina, ambas normatividades contemplaban, además de los descuentos para poder cubrir los abonos y para los préstamos otorgados por el Infonavit, preveían que tratándose de aquellas viviendas
que obtenían los trabajadores para, fomentadas por el Infonavit para una cuestión de interés social, había un porcentaje, un 1% que se debía descontar adicionalmente para cubrir temas de mantenimiento, administración y este tipo de cosas. Esto se elimina en ambos casos y se incorpora, tratándose del 97, que es el que regula el tema del salario mínimo, los porcentajes y los topes que se van a poder descontar en el salario de los empleados, señalando un 20% del salario para el pago de préstamos y un 30% máximo sobre ese salario para el pago de las rentas. Y en el caso del Infonavit, se adecua este alcance y en ambos casos prevalece el supuesto y la condición de que en ambos casos debe haber una aceptación libre por parte de los trabajadores para realizar estos descuentos. Y ahí es donde más adelante vamos a ver que trae muchas implicaciones que nos atañen y que vamos a tener que cuidar para poder materializar esta reforma. Esto es a grosso modo, a manera introductoria, pues para poder centrar el quid de nuestra plática y de nuestras observaciones. Cedo la palabra a Julia para el siguiente expositor. Muchas gracias. Gracias, Aleida, porque como verán, pues este es el centro de la discusión en este momento, porque una de las grandes preguntas que surgen es, bueno, ¿qué implicaciones fiscales va a tener? Y además de todo, ¿hasta dónde la norma me está obligando como patrón incluso a hacer un desembolso si no hay una base para hacer ese descuento? Entonces, parte de estas preguntas y las respuestas a las mismas nos las compartirá tanto Viviana y Aleida más adelante. Entonces, le cedo la palabra a Viviana. Adelante. Gracias, gracias Julia, muy buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues sí, como ya hemos estado comentando ahorita, estas reformas al artículo 29, ¿no? De la ley del Infonavit, que es lo que más nos preocupa y estaremos centralizando la charla de este día en estos aspectos, es que, bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 21 de febrero, o sea, y entrará en vigor al día siguiente, o sea, está ya en vigor. Sin embargo, sí se establece que van a emitirse ciertas reglas y criterios administrativos, ¿no? Para regular este tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, si estamos considerando que ya estaba en vigor, pues ya tendríamos que estar considerando estas diferencias que se establecen en la norma y a manera de resumen, porque nos los han preguntado nuestros clientes, ¿no? Recuerden que, como ya dijo Aleida, hay estas dos obligaciones en términos generales, ¿no? La de las aportaciones, que es el 5%, y los descuentos por los créditos que tengo que efectuar a los trabajadores, por el crédito Infonavit que tienen, ¿no? Entonces, digamos, hasta el 21 de febrero, las aportaciones, si yo estaba por conceptos de incapacidad, tengo ausencias de los trabajadores por incapacidad, sí tengo que hacer aportaciones y sí tenía que hacer aportaciones. En el caso de ausentismo no se hacen aportaciones de este 5%. Ahora, el cambio fuerte en que viene en los descuentos, como ya se indicaron, hasta el 21 de febrero, lo que se indicaba es que si teníamos ausencias de los trabajadores, bueno, valga la redundancia, por ausentismo o bien por algún tipo de incapacidad, no se efectuaban los descuentos. Y ahora sí, con esta reforma se van a tener que realizar. Entonces, ¿cómo yo reflejo como patrón estos descuentos? Pues únicamente mediante el SUA, ¿no? Entonces, la versión vigente, que es la 365, ¿no? Que está desde julio del 2024, a la hora que nosotros vemos que ya está la norma en vigor, ¿cómo la hacemos para determinarlo y demostrarlo? Pues no se podía hacer esto. Y aquí les voy a mostrar brevemente ciertos ejemplos, ¿no? De trabajadores donde si yo tenía la obligación, ¿no? Donde recibo un aviso de retención de crédito a un trabajador, ¿no? Donde la retención debiera de ser de 2,800 pesos, para que puedan ver aquí en su pantalla, pues a la hora que nosotros quisiéramos hacer este tipo de registro de las incapacidades y de las ausencias, ¿no? De los trabajadores, teniendo un crédito, no era posible, ¿no? Saben ustedes que hay un bloqueo ahí y, por ejemplo, en este caso, yo estoy registrando, ¿no? En el SUA el crédito que tiene el trabajador, ¿no? Supuestamente tiene una incapacidad, ¿no? En este primer trimestre del 2025, enero-febrero, registro aquí la incapacidad del trabajador y pues a la hora que yo pongo que tiene una incapacidad, ¿no? De este primer bimestre que tuvo 59 días, ¿no? Y la incapacidad fue también de 59 días, pues evidentemente, como pueden ver en el recuadro naranja, no puedo yo hacer ninguna descuento ni amortización del crédito, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de ausentismos? Yo registro también la ausencia del trabajador
Y a la hora que yo le pongo que tiene dentro de estos 59 días, 10 días de ausencia, como pueden ver en este recuadro naranja, y solo son 49 días cotizables, pues sí le puedo descontar, pero como indicaba la norma, ¿no? En proporción a los días laborados. Entonces, con esto, si nosotros quisiéramos o hubiésemos querido para el pago de este primer bimestre aplicar la norma, era imposible, no tenemos la posibilidad práctica de realizarlo, ¿no? Entonces, lo queremos traer sobre la mesa para temas que es un tema relevante para lo que más adelante vamos a estar platicando acerca de el tema de inicio de vigencia, posibles amparos y demás, ¿no? Pero bueno, hasta ahí me quedo con aspectos prácticos que estamos viendo, ¿no? De acuerdo, Viviana. Y definitivamente esto que nos explica Viviana es muy relevante porque mucho que se ha discutido en el medio es exactamente eso, ¿no? Como la norma entró en vigor a partir del 22 de febrero, la pregunta es qué pasa con el primer bimestre para el pago de cuotas sobre patronales, porque la norma no tiene una disposición transitoria. Y entonces a partir de ahí se han surgido una diversidad de interpretaciones, diversas posturas tanto para la determinación de las contribuciones como para el caso de la posible impugnación que abordaremos más adelante. Y por esa razón, una parte que era muy importante aclarar por parte de Viviana es la aplicación práctica a la entrada en vigor y a la fecha no se podría efectuar por esta problemática que plantea Viviana. Desde luego se podrían hacer determinadas, digamos, ajustes fácticos para tratar de forzarlo, pero creo que es parte de lo que vamos a aclarar más adelante, que no es la intención y tampoco es la necesidad de hacerlo de esa manera. Y desde luego, como siempre lo decimos, pues cada caso se tiene que ir evaluando, pero para que pues justamente nuestros clientes vayan evaluando todos estos aspectos. Ahora, pasamos a un aspecto laboral que tiene una gran relevancia vinculado con lo que Aleida nos contaba de cómo operó la reforma a la Ley Federal del Trabajo y cómo va a funcionar este descuento con la nueva disposición de acuerdo con la ley del Infonavit. Entonces, adelante, Aleida, por favor. Sí, muchísimas gracias. Y si se fijan, pues todo esto está concatenado. Tenemos y estamos afrontando actualmente esta cuestión práctica que ya nos vislumbró, ya tuvimos una visión práctica de cómo el mismo sistema, pues al día de hoy, todavía no permite hacer esta adecuación para adaptarnos a la norma. Y de manera concatenada y simultánea con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, surge otra vez el cuestionamiento de, bueno, ¿cómo voy a materializar? Porque yo ya tengo como patrón una nueva carga, una nueva obligación, la tengo que cumplir porque pues finalmente la norma me obliga a ello, me lo requiere y más adelante se explicarán pues todos estos impactos en caso de un incumplimiento que pueden derivar y qué consecuencias podemos tener. Pero nos detenemos un poquito a visualizar con motivo de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, surge un cuestionamiento interesante. Estos descuentos deben haber sido aceptados libremente por el trabajador. Eso nos lleva a que finalmente tiene que haber de alguna manera un acuerdo de voluntades con motivo de esto, donde yo y el trabajador, yo patrón y trabajador, reconocemos que hay un préstamo otorgado por el instituto, que hay un aviso de retenciones que me muestran a mí como patrón obligado, donde me dicen qué cantidad tengo que descontar. La norma actual, ya con la reforma, me dice que pues tengo que pagar íntegramente esa cantidad sin descontar ausentismos e incapacidades. ¿Y eso a qué me lleva? Hay una carga, yo voy a tener que hacer un pago sobre escenarios donde no va a haber salario, pero yo voy a tener que hacer pago. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cómo eventualmente cuando ocurren estas incidencias de incapacidades o ausentismos, cuando regresa el trabajador a su puesto y cuando empieza a devengar salario, pues ya hay ciertos importes que susceptibles de recuperar como patrón al haber cumplido con esa carga por la obligación solidaria que prevé la norma? Pero ¿cómo lo materializamos? Tiene que haber un acuerdo formal de voluntades donde se reconozcan estas circunstancias, donde el mismo trabajador reconozca y nos faculte a nosotros como patrones pues a poder realizar estos descuentos que se hicieron durante estas incapacidades y estos ausentismos. Y sobre todo surgen muchos cuestionamientos prácticos en el día a día. ¿Qué va a pasar cuando venga una terminación de la relación de trabajo y todavía existan adeudos pendientes de pago? La normatividad y los precedentes emitidos por los tribunales pues señalan que los topes y los márgenes de los descuentos a los salarios se dan mientras subsista la relación de trabajo, pero ¿qué va a pasar cuando concluye esa relación de trabajo y subsistan esos adeudos de aquellos pagos que yo como patrón ya realicé?
a nombre del trabajador y que durante estas incidencias de incapacidades y de ausentismos y cómo lo voy a recuperar. Porque pues visualizamos diferentes escenarios. Cuando la incapacidad es de unos 5 días, 10 días, pues finalmente tiene que haber un descuento gradual. Hay quienes están valorando impactarlo para que el impacto no sea tan difícil de afrontar a los trabajadores, vislumbrarlo algún porcentaje en el aguinaldo, algún porcentaje de la PTU. O cómo va a ser ese descuento, y muchos vislumbran qué pasa si esta persona se ve incapacitada un año, cuando regrese, cómo voy a hacer ese descuento, y qué pasa si no regresa, cómo se recupera, cómo me pagan, cuáles van a ser los instrumentos o los escenarios que voy a poder cubrir para que pues se cubra con esta obligación que yo asumí como patrón, porque la norma actual ya nos obliga a este escenario. Entonces, hay muchos cuestionamientos sobre la mesa. Yo dejo nada más esta parte como una pregunta, y ahora qué vamos a hacer, cómo lo vamos a materializar, y más adelante podemos hacer más para plática, porque pues vienen aquí otros cuestionamientos también de índole fiscal, y la parte también importante, qué podemos hacer para impugnar o en su momento para cuestionar esta obligación que nos lleva a un escenario más complejo. Gracias. Y este punto que planteas, Aleida, definitivamente nos lleva a recomendarles a nuestros clientes que hagan esta valoración y esta evaluación por el impacto económico que puede tener. Puede haber casos donde inclusive pues se pudiera traducir en un impacto negativo no recuperable, que no debería de ser la intención de la norma, pero para el patrón podría llegar a impactar de esa manera. Entonces, es totalmente importante que se ponga especial atención en cómo va a operar, sobre todo como nos explicaba Leida, incapacidades de larga duración, o pueden ser incapacidades cortas, pero si tenemos una plantilla de trabajadores de un volumen considerable, pues ahí también puede haber un impacto. Entonces, definitivamente, estos son los puntos en los que recomendamos poner atención, y pues obviamente se tiene que ir evaluando cada caso para encontrar la mejor solución. Entonces, pues dicho eso, le regreso la palabra a Viviana, que en estas implicaciones relevantes nos quiere compartir algunos aspectos también cruciales. Adelante, Viviana. Gracias, Julia. Pues sí, como ya apuntaba Leida, hay muchas repercusiones, ¿no? Este tema de cómo está redactada actualmente la norma, sin ahondar y profundizar ahorita sobre el tema de este criterio emitido por el Infonavit, enfocándome en ello. Y si yo estoy en el supuesto, ¿no? Donde si la aplico de forma literal y tengo yo, en el caso de una incapacidad, por ejemplo, que entregar y enterar estos créditos por cuenta de los trabajadores, porque no hay sueldo sobre el cual yo pueda hacer un descuento, ¿qué pasaría en este supuesto? Como patrón, ¿podría yo deducir desde el punto de vista de impuestos sobre la renta este pago que haría de estos? ¿Qué le podríamos denominar? O una contribución o bien un pago de un adeudo de un tercero, ¿no? Entonces, de la característica queramos poner, hay implicaciones, ¿no? Si yo digo que es una contribución, ¿no? El propio artículo 28, fracción 1 de la ley de renta me dice que si yo pago créditos a cuenta de terceros, no los puedo deducir. Esa es la misma suerte que juega ahorita las cuotas del IMSS, ¿no? Las obreras, si yo decido pagarla como patrón, ¿no? Como una prestación a mis empleados, pues serían no deducibles, ¿no? Salvo que yo las grosope. Obviamente, no estamos hablando del caso de trabajador de salario mínimo, donde yo soy obligado a hacerlo, ¿no? Si yo lo tipifico como, oye, estoy haciendo un pago de una obligación de un tercero que no me corresponde, ¿cómo lo voy a poder deducir, no? Entonces, esos son los cuestionamientos que traeríamos y que tenemos, ¿no? Y queremos ponerlos a su consideración, y las alternativas que podríamos tomar, ¿no? Si yo estoy pagando y tengo esta no deducción, realmente si a un empleado le estoy pagando una obligación, pues sería un ingreso para él, ¿no? Entonces, estaríamos en la obligación de hacer una retención sobre ese ingreso. ¿Y qué implicaría, no? Hacer un gross up, hacer una piramidación para poder hacer una retención. Si nos vamos por este camino, ¿no? Donde yo absorbo y no recupero, ¿no? Ahora bien, el otro camino es, pues yo lo entero, pero tú, trabajador, tienes una deuda conmigo, ¿no? Entonces es un pago por cuenta de un tercero. Y aquí tendríamos que ver la clasificación y la forma de lo que ya nos apuntó a la ley en términos del 110 de la Ley Federal del Trabajo, cómo se lo puedo descontar y qué lineamientos me corresponden. Porque cuando yo le descuento a un trabajador un crédito Infonavit, pues claramente el artículo 110, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo nos indica que lo hagamos, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de créditos que otorga un patrón,
pues ya nos vamos a la fracción 1, ¿no? Del 110, y aquí ya empezamos a tener estas limitantes del 30% sobre el excedente del salario mínimo, ¿no? Entonces, lo dejamos también sobre la mesa para que vean todas esas repercusiones y afectaciones, ¿no? Prácticas, ¿no? Operativas que se van a estar presentando, ¿no? Ahora, si yo voy a hacer estos pagos, ya sea como un financiamiento o como una prestación, ¿no? Para el trabajador, ¿no? Como lo vayamos a tipificar, como vean las empresas que sea la mejor solución, ya que se haga este análisis, ¿no? De beneficios y riesgos implícitos, yo les diría que va a ser muy importante en cuanto a esta prestación que se quede plasmada en un recibo de nóminas, en esos FDIs que como patrón nosotros tenemos que expedir, ¿no? Entonces, recuerden que hay diversas claves, ¿no? Si yo decido que es una especie de préstamo, podemos usar la clave 999, ¿no? Para ponerlo como un préstamo que va a recibir el trabajador. Si va a ser una prestación, bueno, lo tipificamos como tal y así deberá de demostrarse, como también el crédito o el descuento que se va a hacer sobre este financiamiento que le estoy dando, sobre esta prestación adicional que va a recibir, ¿no? Entonces, son temas y distorsiones que se van a estar presentando en la implementación de ello y esperamos que con estas reglas administrativas o con este criterio, que más adelante vamos a estar platicando, se corrija, ¿no? O la norma se corrija, ¿no? Pero son puntos que queremos poner sobre la mesa que se van a estar presentando. Totalmente de acuerdo, Viviana. Y como decíamos al inicio, pues es muy importante tener una visión integral de esta problemática porque definitivamente tiene un impacto directo en seguridad social y en el ámbito laboral, pero también en el ámbito fiscal con estas aclaraciones que nos hace Viviana. Como ustedes saben, en el ámbito fiscal, el llenado del CFDI se ha vuelto el dolor de cabeza y a la vez la guía o el partaguas de cara a la autoridad fiscal. Entonces, son aspectos muy relevantes y como decían, sobre todo para el impacto o el supuesto en el que no tengamos una base para descontar. Claro, y Entonces, no nos quedamos, perdón que te interrumpa, Julia, pero no nos adelante, quedamos Viviana. ahí. Estoy enfocándome en ISR, pero si estamos diciendo que le vamos a dar la característica a lo mejor de una compensación para el trabajador adicional, ¿qué pasa con IMSS? ¿Qué pasa con impuestos locales? O sea, tiene mayores repercusiones, ¿no? Entonces, es importante tomarlo en consideración y dejamos esos comentarios aquí sobre la mesa. Totalmente de acuerdo, Viviana, para que tengan esta visión integral del análisis que tiene esta disposición que ha generado pues tanto revuelo y tantas preguntas. Entonces, pues digamos que hasta aquí hemos hecho un repaso de la parte sustantiva de la obligación, gran parte de lo que ha generado los cuestionamientos y los cuidados que deben de tenerse, sobre todo pues que está en vigor y con todas estas problemáticas que tiene. Vamos a hablar ahora de la parte, digamos, de posibilidad de impugnación y del medio de defensa. Y después de eso vamos a abordar este criterio del Infonavit que ha generado también muchas preguntas y que pues también va muy de la mano con todo lo que hemos platicado. Pero en este momento queremos platicar ahora de la posibilidad de acceder a un medio de defensa, que también es parte de lo que nuestros clientes nos han estado preguntando. ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¿Plazos? Hay mucha discusión al respecto, entonces ahora abordaremos estos temas. Le cedo entonces la palabra a Norman, que junto con Ronaldo nos platicarán algunos temas relacionados con la posible impugnación y la inconstitucionalidad de esta disposición. Adelante, por favor. Gracias, Julia. Adelante, Ronald. Gracias, buenos días a todos. Pues sí, yo creo que llegamos a este punto donde después de ver esta complejidad de la norma, esta nueva publicación que hay en este artículo 29, que sería la norma que estamos considerando con aspectos de inconstitucionalidad que está creando esta problemática, este nuevo cúmulo de obligaciones y complicaciones, impactos en materia laboral y fiscal, pues sí, vemos que tiene algunos vicios o algunos aspectos de inconstitucionalidad y se abre la puerta aquí para poner en la mesa de nuestros clientes, amigos, digo, la posibilidad de plantear un juicio de amparo, ¿no? Esta norma, como ya se ha mencionado, está en vigor desde el 21 de febrero, los plazos ya están corriendo, pero lo mencionaba Viviana correctamente, estamos a tiempo, si se decide tomar esta vía de defensa, de hacer el planteamiento, ¿no? A través de un juicio de amparo, impugnar esta nueva norma, esta nueva obligación en el 29 de la ley de Infonavit. El juicio de amparo sería el mecanismo idóneo para la impugnación de este tipo de actos de autoridad, este acto legislativo, esta modificación a la reforma. Y en este tipo de amparos existen dos plazos generales, 15 días la regla general, es el plazo de manera heteroaplicativa, es el primer acto de aplicación, y 30 días a partir de que entre en vigor una norma, ¿no? Y aquí es donde empieza ya un poquito la parte interesante de la primera decisión. Bueno, se decide promover el amparo o no.
en qué plazo, ¿no? ¿Cuál es el primer acto de aplicación, si es que lo hay? O escoger el plazo de decir, oye, por la simple entrada en vigor, esta norma ya me está causando una afectación en mi esfera, violación a principios constitucionales, y ahí es en donde tenemos que definir, ¿no? A partir del 21 de febrero, este reloj empieza a contar y tenemos estos dos plazos en la mesa. Y aquí a lo mejor es donde nos gustaría abrir la plática, Norma, a lo mejor para la posición, lo que hemos platicado en cuanto a cuál sería el mejor momento para poder impugnar esta norma vía amparo. Sí, claro. Buen día a todos. Gracias, Ronaldo. Sí, es un tema de suma importancia el determinar el plazo para presentar la demanda. Nosotros ya platicamos, ya platicó Aleida, Viviana, sobre las implicaciones fiscales, financieras que puede tener esta reforma. Con independencia de ello, pues la norma nos parece abiertamente inconstitucional, ¿no? Y eso es un aspecto, pues, de mucha relevancia porque, pues, establece obligaciones a las empresas, ¿no? A los patrones, por obligaciones contraídas por un tercero, ¿no? En este caso, los empleados. Entonces, el aspecto que ha permeado, que ha saltado a la mesa actualmente es el plazo para presentar la demanda, porque pues se ha mencionado, ¿no? Que las empresas respecto al primer bimestre, ¿no? Que venció el último día de febrero, perdón, de febrero, pues se tienen los 17 días para presentar el pago de SUA. Entonces se ha cuestionado sobre si ese acto es un acto de aplicación de la norma, como explicó Viviana hace algunos momentos, pues no hay propiamente una aplicación al día de hoy, ¿no? Respecto de esta norma. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, la plataforma del SUA, no permite hacer los pagos respecto de los créditos, ¿no? Pagados por los trabajadores, generados en favor de los trabajadores y que resultarían con anterioridad a la norma para aplicar los descuentos, ¿no? Entonces, por esa razón hemos considerado nosotros como válido el criterio de presentar la demanda dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor, que ocurrió, como se ha mencionado, el 22 de febrero, y hecho ello, pues el plazo estaría venciendo por ahí del 3-4 de abril próximo, ¿no? Porque son 30 días hábiles con posterioridad a la entrada en vigor, ¿no? Se ha cuestionado si, el tema este que acabo de comentar, si hay un acto de aplicación actualmente. Consideramos que a la fecha no se ha aplicado propiamente la norma, ¿no? Sin embargo, la ley de amparo permite la presentación de la demanda con motivo de la entrada en vigor dentro de los 30 días hábiles siguientes. Consideramos que ese aspecto es el que permite a las empresas, y veremos en la lámina siguiente cuáles son los requisitos o supuestos que consideramos nosotros como necesarios para poder impugnar esta reforma con motivo de su entrada en vigor. Como mencionamos, el plazo vencería el 3 o 4 de abril próximo, ¿no? Siguiente, Ronald. Y nada más aquí, antes de brincar al Sí. siguiente, el tema del criterio del Infonavit, reforzando un poco el tema del plazo de los 30 días. Creemos yo, y se va a comentar más a detalle este contenido del criterio, pero en uno de los párrafos, creo que es el final, se habla de que se van a publicar reglas para que permitan a los patrones, a las empresas, cumplir con este nuevo cúmulo de obligaciones en el 29. Yo creo que eso es parte de lo que confirma esto que platica Norman del plazo de 30 días. No ha habido un acto de aplicación. ¿Por qué? Porque el sistema, lo que platicaba bien, el SUA no lo permite. Entonces, este criterio, en mi opinión, viene a reforzar ese comentario de Norman de por qué 30 días. ¿Por qué no 15 días a partir del primer pago del primer bimestre? Pues porque creo que no se pudo haber hecho antes. Y eso lo confirma para mí el criterio que se publicó hace unos días. Y este tema es de la mayor relevancia porque, pues justamente lo que hemos identificado, muchas de las preguntas que nos han hecho los clientes es justo esta. Había sonado mucho en el medio que si el plazo era a partir de que entró en vigor y muchos decían que vencía por ahí del 18 de marzo, la posibilidad de impugnar. Y la realidad es que desde nuestro punto de vista no es así, porque existe la posibilidad de impugnar con motivo de la sola entrada en vigor y en ese momento se detona el perjuicio jurídico por las razones que hemos platicado. Y por esa razón, pues todos aquellos que estén interesados en promover el medio de defensa en contra de esta obligación que nos puede llevar a grado tal que sea el patrón el que tenga que hacer un desembolso cuando se trata de un crédito de un trabajador,
Esa es la razón por la que consideramos que todavía están en plazo y tienen la posibilidad de hacer esta impugnación. ¿Qué dirías, Norman, respecto de este tema justamente que se ha platicado mucho, ¿no? Oye, ¿y si hago algo con el SUA y artificiosamente le muevo para generar una aplicación? ¿Cómo ven? Es una pregunta que nos han hecho mucho, entonces, ¿cómo verías al respecto? Sí, gracias, Julia, es una pregunta que nos han hecho en algunos momentos, el decir, oye, ¿qué hago para poder empatar quizás un acto de aplicación, generar un acto de aplicación, modificar algunos aspectos o rubros o renglones dentro del pago de SUA para generar este acto de aplicación? Consideramos que eso puede ser algo, llamémosle así, artificial, que podría generar problemas o distorsiones posteriores. No lo recomendaríamos hacer. Nosotros consideramos que mientras el sistema no permita claramente el poder hacer los pagos de los créditos fiscales por cuenta del trabajador, cuando estos estén gozando de una incapacidad, consideramos que no sería conveniente realizar eso. Consideramos, por esa razón, que es perfectamente viable la presentación de la demanda sin generar al día de hoy este acto de aplicación artificial, sino por la sola entrada en vigor, cumpliéndose los supuestos que vamos a ver en la lámina siguiente, que consideramos que abren la posibilidad para acreditar el interés que cualquier empresa o patrón tendría para poder acudir al amparo, ¿no? Con base tanto en la ley de amparo como en criterios jurisprudenciales que se han emitido por la Suprema Corte. Entonces, esto nos parece de suma relevancia y qué bueno que hiciste la acotación, Julia, porque definitivamente es algo que no recomendaríamos, que nos han preguntado, oye, ¿y si le muevo aquí o acá? Esto, en el SUA, consideramos que no es recomendable porque posiblemente nos llevaría a generar alguna distorsión, como mencionamos, ¿no? Entonces, básicamente sería mi comentario al respecto. Sí. Y el otro punto es el que Siguiente. comentaba Ronaldo en relación con el criterio, ¿no? Porque como tú decías, Ronaldo, pues ciertamente el propio instituto reconoce que no puede haber una implementación práctica todavía y por eso habla de esta posibilidad de generar mayor tiempo para su implementación. Entonces, como bien decías, Ronaldo, definitivamente esto confirma que, digamos, desde el punto de vista jurídico, pues el perjuicio es por la sola entrada en vigor y no tener que estar atendiendo propiamente a la aplicación de la disposición con toda esta implementación práctica. Sí, y que al final, yo creo que si distorsionamos un poquito, tratamos de hacer ese cambio que se decía en el SUA para forzar el pago, pues creo que sí la estrategia, si se decide promover el amparo, creo que lo estarías poniendo en riesgo, ¿no? El que te digan que, oye, eso no es un acto de aplicación. Y por eso es importante este punto de elegir el momento de presentar tu demanda. Creo que es crucial y yo no me inclinaría por una modificación al sistema algo artificial cuando también ya tienes un indicativo del propio instituto que te está diciendo que no lo puedes aplicar. No es posible. Entonces, sí creo que este tema es importante y tenerlo en cuenta. Totalmente. Por esa razón, pues desde nuestro punto de vista existen totalmente los elementos jurídicos para considerar que por la sola entrada en vigor de la norma se causa este perjuicio y quienes estén interesados, pues estamos en plazo para su impugnación. Le regreso la palabra a Ronaldo y a Norman que nos platicarán ahora de digamos, algo importante que debemos de considerar para aquellos que pretendan promover el juicio de amparo. Adelante, por favor. Gracias, Julia. Sí, muchas gracias. Adelante, Ronald. Siguiente punto tiene que ver ya definiendo el tema de medio de defensa, amparo, plazos, bueno, quiénes, ¿no? Los sujetos que podrían estar bajo el impacto de esta norma y que podrían elegir, o estos tres elementos que vemos en esta lámina, es quiénes califican o quiénes podrían ser candidatos para promover este amparo. Pues definitivamente empresas que cuenten con trabajadores, ese para mí es el elemento fundamental. Y adicionalmente que tengan la categoría, trabajadores con créditos de vivienda y tercer supuesto, que además gocen de incapacidad. Digamos que este es el escenario ideal, una empresa que cuente con estos tres elementos, candidato para poder promover el amparo y creo que es una forma de probar que le está causando una afectación esta disposición, ¿no? Entonces es una forma de probar tu interés jurídico en esta acción legal. Sin embargo, creemos que también aquí puede haber casos donde existan empresas con trabajadores con créditos, pero que aún no tengan incapacidades, esos trabajadores con créditos. Aún así, esta segunda categoría de candidatos al amparo, bueno, creemos que también es procedente y lo podrían intentar y de alguna manera demostrar eventualmente que esa incapacidad
pues o ya llegó durante la tramitación del juicio o podría llegar. Y creo que ese simple hecho de que pueda tener una incapacidad ya te da una afectación o posible afectación de la norma, una aplicación jurídica de la norma en tu esfera de patrón. Y el tercer escenario, tercer categoría, sería aquellas empresas que solamente tengan trabajadores sin créditos y sin incapacidades. Bueno, pues sería a lo mejor un poquito más retador intentar el medio de defensa, pero creo que aún así se podría, ¿no? Y aquí, no sé, Norman, si quieres a lo mejor comentar algo al respecto, pero fue lo que identificamos ese tipo de tres categorías, el escenario ideal, el intermedio y el poquito no tan común, pero bueno, podría darse, ¿no? Aún con solo trabajadores intentes el medio de defensa. Es correcto. Y se nos ha mencionado o preguntado, oye, ¿y más o menos cuántos trabajadores podrían ser necesarios para que yo acredite, que tengan un crédito Infonavit para que yo pueda acudir en su caso al amparo? Es con que se acredite que uno de los trabajadores, por ejemplo, primero que tiene trabajadores, como hemos comentado, y que alguno de ellos tenga un crédito Infonavit, consideramos que esos supuestos son elementales y son suficientes para acreditar el interés que una empresa tiene para acudir al amparo, ¿no? El día de hoy es muy importante tener en mente que ya la carga está establecida en ley, ¿no? Es una carga, como inclusive se desprende de la exposición de motivos de la reforma, es algo que ya está a cargo de las empresas y que deben de cubrir cuando se cumplan los supuestos de incapacidad y de créditos Infonavit, ¿no? Que la norma, que la ley del Infonavit establece. Entonces, eso ya está vigente, con independencia de las reglas que se emitan y del criterio que ya se ha comentado y que se abordará con posterioridad a mayor detalle, pues este criterio ha generado mucha confusión, ¿no? Y en su interpretación, porque pareciera como que mitiga o reduce los efectos negativos de la reforma, pero un criterio no puede tener mayor peso jerárquico que la disposición legal y por esa razón, simplemente, aunque fuera notoriamente claro que establece una mitigación de la reforma, pues no podría tener un efecto más o superior al que tiene la ley y la ley se encuentra vigente, como se ha comentado con anterioridad, y por ello, pues sí consideramos que la vía idónea para hacer una defensa correcta, pues es la presentación del juicio de amparo, ¿no? Entonces, adelante. Esta parte de la suspensión, como saben, la suspensión dentro de los juicios de amparo, pues es una medida cautelar que puede otorgarse bajo ciertos supuestos que la propia ley de amparo establece, ¿no? Y que implicaría en este caso particular, pues la posibilidad de que las empresas o patrones, pues no tengan que erogar las cantidades que establece la ley cuando haya créditos otorgados a trabajadores y estos gocen gocen de un periodo de incapacidad, ¿no? Entonces, nuestra recomendación al respecto, si bien consideramos viable solicitar la suspensión al presentar la demanda de amparo, en caso de concederse, porque eso tampoco es un hecho consumado el que pueda concederse la suspensión, porque se analizan aspectos de posible afectación al interés público o normas de carácter social, ¿no? Que la Corte ha establecido como criterios para, en su caso, negar la suspensión, ¿no? En caso de concederse esta suspensión, pues habrá que analizarse si es conveniente dejar de pagar los créditos los abonos mensuales que establece la ley a cargo hoy de la empresa, o bien continuar pagándolos. ¿Por qué? Porque en un eventual, consideramos que si bien existen buenos elementos para interponer una demanda de amparo y obtener un resultado favorable, pues eso, al no poderse asegurar, ¿no? En caso de negarse en una etapa última el amparo, pues implicaría generar una contingencia financiera grave para la empresa, ¿no? Es decir, ahora tienes que pagar retroactivamente, quizás con accesorios, actualizaciones y recargos, los pagos que tú dejaste de hacer durante todo el periodo en el que gozaste de la suspensión. Entonces, haciendo un resumen de esto, si bien consideramos viable la solicitud de la suspensión dentro de la demanda de amparo, en caso de concederse, habrá que analizar y será parte de la asesoría que podríamos brindarles si es conveniente o no
efectuar estos pagos que hemos estado mencionando, ¿no? Porque pues esto pues tiene una implicación inclusive en la parte de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? En caso de que dejara de pagarse, de realizarse estos pagos, una consecuencia que podría generarse, no obstante la suspensión, es que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social pudiera verse emitida en carácter negativo, ¿no? Lo cual puede traer consecuencias importantes hacia las empresas. Entonces, no sé, Ronaldo, si aquí quieres abundar un poco. No, creo que se dijo ya todo y cedemos la palabra a Julia para la siguiente lámina. Muchas gracias, Ronaldo. Nada más quisiera precisar en el tema de la suspensión dos cosas muy importantes, porque una parte es el elemento técnico de las posibilidades que pueda tener la suspensión y otra parte es la aplicación práctica que nos explicaba ahorita Norman atinadamente, en el sentido de decir, tenemos que cuidar todos los aspectos, porque suponiendo que se considera la suspensión y tenemos una opinión de cumplimiento negativa, en el sentido más estricto, el amparo debería de proteger incluso eso, pero nos enfrentamos a temas prácticos que habría que resolver en caso de estar ahí. Por eso la recomendación sería cumplir en todo momento y analizar en caso por caso cómo podría aprovecharse la suspensión en caso de otorgarse, considerando que pues tiene estas dificultades que Norman ya explicaba atinadamente. Por ser normas de orden público. Entonces, pues pasaríamos al siguiente tema, que es el famoso criterio Infonavit que hemos venido anunciando a lo largo de toda la plática y que decidimos reservarlo al final de la misma porque está muy conectado con todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento. Entonces, desde nuestro punto de vista, es un criterio que puede generar más dudas que respuestas, pero a la vez pues nos lleva también a algunos planteamientos. Entonces, pues le cedo la palabra a Leida y a Viviana que nos van a comentar algunos aspectos alrededor de este criterio Infonavit. Entonces, adelante, Leida, por favor. Gracias. Y sí, realmente, ay, me adelanté, ya está. Realmente este criterio ha generado también muchos cuestionamientos, muchas interpretaciones, prácticas técnicas jurídicas, porque en primera instancia nos dio mucha luz en el sentido de que pues la misma autoridad reconoce que el sistema no está todavía actualizado y adecuado para poder hacer las adecuaciones necesarias para poder aplicar estos descuentos, aún considerando los días de ausentismo y días de incapacidad. Se señala, y esto nos dio mucha luz, como lo mencionaba Norman y Ronaldo, en el tema de justamente que no es posible ahorita un acto de aplicación en ese sentido. Sabemos, y con este mismo criterio que se circuló la semana pasada, pues que la misma autoridad está contemplando emitir o señala que se emitirán reglas para determinar cuáles van a ser los procesos y la implementación de esta norma, pero pues bueno, mientras esto se emite, la obligación subsiste, la disposición transitoria pues señala que entra en vigor al día siguiente, seguimos teniendo una obligación y ahorita, en conjunto con Viviana, pues vamos a abordar cuál es el alcance y qué es lo que nos quiso decir la autoridad. Realmente hemos tenido que desmenuzar el alcance como tal, porque, pues bueno, advertimos cierto galimatías en la redacción. Nos hablan de que en el primer párrafo, pues que no podemos hacer un pago menor a lo contenido, a lo plasmado en los avisos de retenciones que se plasmen en pesos o en cuotas fijas en veces salario mínimo. Y por otro lado, el segundo párrafo menciona que efectivamente debemos atender a los límites y a los topes que prevé el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé pues, los descuentos para temas de salario mínimo. Pero por otro lado menciona que no existe obligación del patrón como tal de hacer un pago de aquellas cantidades que no se pudieron descontar. O sea, que entendemos que pues no hay una obligación de hacer un pago sobre algo que no pudimos descontar como tal, pero hay cuestiones prácticas que Viviana nos va a compartir, que nos hacen pensar pues cuál es el alcance, sobre todo en el tema de los avisos de retención, que ha generado mucho cuestionamiento. Viviana, si nos quieres compartir tu análisis, por favor. Gracias, Ale. Y como bien dices, parece que está realmente cantinflada esta redacción, ¿no? No lo entendemos y tenemos que descifrar qué quiso decir, ¿no? ¿Qué se quiso decir?
Nosotros con el análisis de este párrafo, ¿no? Que es el que pueden ver en este segundo recuadro, y revisando ahora, que incluso lo preguntan también en las preguntas y respuestas, lo llegan a comentar, el tema revisando los avisos de retención, ¿no? De créditos que envía el instituto, ¿no? Que genera, nosotros vemos que hubo incluso un cambio, ¿no? En su estructura, un cambio en los lineamientos que se contemplan dentro de estos avisos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, hasta, digamos, los que recibimos hasta el año pasado, indicaban el monto, obviamente, de descuento, la mecánica de descuento, de salario mínimo o fija, y también nos decía que cuando el trabajador se ausentaba, ¿no? Cuando estábamos en supuestos de ausentismo y demás, o de incapacidades, decía que este pago de los créditos se hacía en proporción, ¿no? A los días laborados. En el ejemplo que les mostré, así venía, ¿no? En el caso de ausentismo, pues el crédito en el bimestre que yo tenía que descontar, pues venía ya ponderado, ¿no? Ahora estos nuevos cartas que se están recibiendo, estos avisos, ¿no? De retención, cambian en su estructura y ya no nos dice esto, esta cuestión, ¿no? Nos indica lo que acaba de comentar Aleida, que se debe hacer este descuento, ¿no? Cumpliendo con esos topes del 97 de la Ley Federal del Trabajo, que solamente se refiere a trabajadores de salario mínimo, pero nos dice que se deben de hacer estos descuentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Esta ponderación que hacíamos aplica o ya no aplica? O inclusive la propia redacción de este criterio te dice, descuéntalo, pero sin que exceda el salario base de cotización o el sueldo que va a percibir el trabajador. Entonces, la verdad, también tiene este enfoque y estas distorsiones que se pueden dar, porque ustedes saben que se descuenta hasta a estos importes de los montos de cotización, ¿no? Entonces, creemos que debiera ser, y de esta interpretación, digo, salvo que mis compañeros panelistas no estén de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que hacer este descuento, el importe que viene durante el periodo en que el trabajador sí reciba sueldo y hasta por el importe que reciba, ¿no? Entonces, creemos que iría sobre este camino. ¿Qué pasa si no hay suficiente sueldo, no? Pues pareciera que el criterio dice el patrón no debía de pagar nada, pareciera que esa fuera la intención, pero no nos aclara si en posteriores bimestres lo vamos a aplicar. O sea, seguimos teniendo este tema, no sé, Aleida o algún otro de los compañeros panelistas tuvieran algo que abonar aquí, ¿no? Sí, adelante, Aleida, por favor. Gracias. No, 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 coincido definitivamente. Tenemos finalmente, seguimos teniendo y afrontándonos a una cuestión práctica de facto de cómo lo vamos a operar, cómo lo vamos a materializar. Y insistimos, va a ser muy importante que de manera simultánea el medio de defensa que se propone y que, pues, que podríamos y tenemos derecho como patrones de poder cuestionar, ver cómo vamos a materializar la aplicación práctica, cuál va a ser el alcance. Recordemos que también la Ley Federal de Trabajo prevé que, pues, cualquier interpretación tiene que ser la más favorable a los trabajadores. No podemos, hay mucha protección a los salarios, no podemos causar una afectación que vaya más allá. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de hacer esos convenios, esos acuerdos de voluntades, pues cuáles son nuestros alcances y hasta dónde vamos a ir. Y finalmente, y bueno, surgen muchos temas y definitivamente pues esto da para muchas pláticas y muchas interpretaciones. De mi lado es todo. Gracias. Sí, y además precisar en el tema del criterio que, pues recuerden ustedes la naturaleza del criterio, es justo eso, ¿no? El sentido, interpretación o alcance que le da el Infonavit, pero no es, digamos, ley, no tiene esa vinculación y por esa razón, cuando el criterio en el tercer párrafo nos dice que la vigencia se extenderá, en un sentido jurídico eso no es correcto porque la vigencia de la ley, pues justamente entró, ¿no? Y el hecho de que el criterio nos diga que la vigencia se extenderá solo significa que la implementación a través del SUA va a tener, digamos, el reconocimiento práctico de que hay esta problemática y que el SUA no está listo, etcétera. Pero desde el punto de vista del medio de defensa, pues justamente nos regresa a la obligatoriedad de la ley y todos estos elementos que hemos puesto en la mesa de cuidados que tienen que tener, igualmente están desde este momento en la mesa por esa razón, ¿no? Por eso la recomendación es que definitivamente cuando salgan las reglas será la parte 2 de todo este análisis, pero en este momento tenemos que poner atención a lo que ya está operando, pues justamente en protección de las obligaciones de las empresas. Y, em,
perdón, antes de, ya adelanté la siguiente sección, pero no sé si en este tema alguien tiene algún comentario adicional. De lo contrario, pues pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas, agradeciendo pues a todos los que se han conectado hasta este momento. Estamos muy agradecidos por esta audiencia. Entonces, algunas de las preguntas posiblemente ya quedaron contestadas a lo largo de la charla, pero con todo gusto podemos ir profundizando en ellas. Pero pues vamos a ir abordando, como ustedes saben, el horario para el webinar está programado en 1 hora en beneficio de ustedes. Procuraremos contestar la mayor parte de ellas, dependiendo, como veamos, también a la audiencia. Entonces, pues le preguntaría a Viviana, nos pregunta Aide Arias, si el cambio solo aplica a la amortización del trabajador o también a las aportaciones del patrón y trabajador. Es decir, si hay falta o incapacidad, ¿se tendrán que pagar las aportaciones del patrón y del trabajador completas? Sí, aquí vale la pena hacer la distinción como lo platicamos. Tenemos la aportación, ¿no?, del patrón al fondo de vivienda, que es ese 5% y es exclusivo del patrón, ¿de acuerdo? Esto no cambia, esto no va a cambiar con la reforma. Y recuerden, en el caso de incapacidades, si hacemos aportaciones, en el caso de ausentismo, no, ¿sale? Se hace esa ponderación. Cambiamos de canal. ¿Qué pasa con los descuentos, por los créditos que tienen los trabajadores? Estos descuentos es donde está el cambio totalmente, es lo medular de esta reforma. Hasta el, digamos, febrero 21, lo que nos indicaba la norma es que yo no hacía descuentos en casos de incapacidad o ausentismo. Ahora, la reforma lo que me dice es que sí hago descuentos en caso de incapacidad o ausentismo. Ese es realmente lo importante, lo toral de la reforma. De acuerdo, Viviana. Nos pregunta Gaby Casas si el hecho, comenta Gaby Casas, mejor dicho, que el Infonavit pues efectivamente estuvo mandando algunos avisos, ¿no? Pero nos pregunta que cómo se movería el plazo de cara al amparo, justamente por este tema de que el Infonavit está en proceso de terminar el otorgamiento del plazo para los patrones. Norma, no sé si nos quieres comentar algo al respecto. Ah, no, perdón, Ronaldo, adelante, discúlpenme. No sé si Ronaldo, adelante. Bueno, yo creo que el plazo no se mueve, como lo comentamos ahorita, hablábamos del criterio del Infonavit, todas estas normas administrativas que están diciendo cómo vas a poder cumplir. Finalmente eso es lo que digo, está haciendo desde el aspecto administrativo la autoridad, no mueve el plazo para la presentación del amparo. La ley entró en vigor el 21 de febrero y a partir de ahí, para efectos del amparo, legalmente ya la norma tiene vigencia y empieza a correr el plazo de los 30 días para impugnar, que es el plazo que estamos considerando. Entonces, a tu pregunta, Gaby, yo creo que no se mueve el plazo. Consideren 30 días a partir de que se publicó la norma en 21 de febrero y ese sería el plazo para el amparo. Independientemente de los comunicados que mande el Infonavit, el criterio que publicó, cualquier otra norma de carácter administrativo son justamente eso, normas administrativas que no tienen ese rango de ley, como fue aprobada la del 21 de febrero, entonces no se mueve. De acuerdo, muchas gracias, Ronaldo. Por ahí teníamos una pregunta también alrededor de la suspensión, pues consideramos que ha quedado contestada a lo largo de la exposición. Existe otra pregunta donde nos preguntan si en este momento cuento con empleados sin crédito. Esto no me excluye de que en un futuro me encuentre bajo el supuesto de promover el juicio de amparo o sería recomendable tramitarlo. Norma, no sé si nos quisieras contestar esta pregunta. Sí, con mucho gusto, Julia. Sí, muchas gracias, Giovanni, por la pregunta. La respuesta sería no esté excluido el que puedas presentar la demanda de amparo dentro de estos 30 días, porque consideramos, ¿no?, que el supuesto de tener trabajadores puede ser suficiente, ¿no?, el día de hoy para acudir al juicio de amparo. Tener los otros dos supuestos de los que hablamos con anterioridad, es decir, tener trabajadores con créditos Infonavit y que estos mismos trabajadores se incapaciten, pues son los dos supuestos adicionales ideales, ¿no?, que abren la posibilidad para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, consideramos que con el hecho de mostrar que una empresa tiene trabajadores, un contrato laboral, etcétera, con contratos individuales de trabajo, pues sería suficiente porque finalmente ya solamente
faltaría como supuesto, ¿no? El que estos trabajadores soliciten un crédito y que los mismos incapaciten. Contestando tu pregunta puntualmente, el día de hoy puede presentarse la demanda de amparo, lo recomendaríamos así, con motivo de la entrada en vigor, y si con posterioridad se da uno de los supuestos adicionales, pues ya será parte de la asesoría que podremos darles, ¿no? El decir qué podremos hacer con esta demanda de amparo que ya está presentada y qué se puede hacer con motivo de la generación de uno o de los dos supuestos adicionales que hemos comentado, ¿no? Muchas gracias, Norman. Tenemos preguntas adicionales y agradecemos mucho todas las preguntas que nos han hecho, pero estamos con el tiempo, como usualmente pasa, encima y queremos respetar siempre el tiempo destinado en beneficio de ustedes y que sigan acompañándose en estos webinars. Entonces, por razón de tiempo, el resto de las preguntas que tenemos pendientes, como usualmente lo hacemos, las contestaremos por escrito. Y pues, desde luego, pueden contactarnos a cualquiera de nosotros en cualquier pregunta adicional que surja. Entonces, pues no me resta más que agradecerles a todos su participación y acompañarnos el día de hoy en este webinar. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, a la firma, a cada uno de los socios.